Qué hermoso acto, qué hermoso lugar, qué lindo ver un espacio político, militante, lleno de compañeros y compañeras. Para nosotros es una alegría muy grande y de verdad que estamos muy agradecidos por la invitación. Quería también, antes de comenzar, saludar la presencia de una compañera que yo quiero mucho, que hace 40 años que la conozco, que nos conocimos en la escuela secundaria, y es muy de mucha alegría que pasen tantos años y que sigamos con las mismas ideas, el mismo compromiso. Se portaba mal, obvio. ¿Cómo te portabas vos? Yo no sé, más o menos. No, Un gentleman. Él era un santo, yo era la brava, me parece. Y además es funcionaria del municipio de La Matanza, a cargo del área de Derechos Humanos, creo que era secretaria, ¿no? El subsecretario. Subsecretaria de Derechos Humanos, Eva Soto. Así que me pone muy feliz. A mí también. Y lo otro, bueno, Facundo la nombró a nuestra compañera de la plaza de todos los jueves y de todas las actividades de las madres, Dionisia. Cuando vino la invitación solamente hubo que ponerle la fecha y acá estamos. Bueno, la idea era hacer una especie de charla, de clase sobre historia de las madres. Un poco estamos en esto de contar la historia de las madres, porque ustedes saben que las madres en su recorrido, un poco lo vamos a ver ahora, lo que les voy a contar, pero en su recorrido crearon una universidad, ¿no? Las Madres de Plaza de Mayo es el único colectivo que nació como un organismo de derechos humanos, que en su recorrido se convirtió en una organización política y que en ese recorrido como organización política ha desarrollado una radio propia, un espacio cultural dentro de la ESMA, de la ex-ESMA, que es el ECUNI, y también una universidad que nació hace 25 años y que uno de los objetivos principales que las madres se pusieron al crear la universidad fue crear una cátedra para sistematizar un estudio sobre su propio recorrido, sobre su propia historia, que es la Cátedra de Historia de las Madres de Plaza de Mayo, que es una cátedra fundacional del proyecto universitario. Y hace muy poquitas semanas, las madres, estamos en conflicto con el gobierno por la universidad, el gobierno les ha secuestrado a la universidad. Las madres puso un interventor, discutimos esto judicialmente, porque en la comunidad ya lo teníamos ganado el conflicto. Pero el que tiene los fierros es el gobierno, firma con el presupuesto. Entonces fuimos a discutir eso. Por supuesto el partido judicial se alineó con el gobierno y le sacaron la universidad a las madres. No está la palabra final, la tiene la Corte Suprema, hemos ido a la Corte. Por supuesto habrá que crear las condiciones políticas para poder sacarle a la Corte Suprema un fallo favorable. Y vamos a seguir dando la pelea. Pero mientras damos esa pelea, nosotros lo que hacemos es, si le secuestraron la universidad de las madres vuelve a la comunidad y saca esta cátedra fundacional de la universidad, que es la historia de las madres, a la comunidad. Vamos a básicas, a sindicatos, a donde nos inviten a contar la historia de las madres, que además, les digo, estoy seguro que la gran mayoría de ustedes no la conocen en detalle. Conocen la superficie, las madres, el pañuelo, el coraje, pero no conocen la fundamentación política de esa historia, de esa lucha. Y es un poco lo que les quería contar hoy. Por supuesto, nosotros esta cátedra la tenemos, es anual, de marzo, abril, cuando empiezan las clases, a noviembre, diciembre. Así que imagínense que las contamos muy en detalle. Por supuesto no vamos a hacer lo mismo hoy, porque sería imposible, pero sí las cosas centrales. Primero contarles, veo mucha gente joven y algunas cuestiones quizás no las saben, pero las madres salen a la calle
el 30 de abril de 1977, o sea, al año y un mes del golpe. Y es una fecha muy importante porque las madres hasta ese momento venían cada una de ellas haciendo un recorrido individual. Cada una buscaba a su hijo o hija, a veces varios hijos, secuestrados, y hacían más o menos todos los mismos caminos. Iban a las comisarías, iban a los juzgados, iban a los hospitales, a los loqueros, a las iglesias, a los cuarteles. Y en todos lados recibían siempre la misma respuesta. Iban también a algunos organismos de derechos humanos que estaban ya constituidos con anterioridad. Uno de ellos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, vinculada al Partido Comunista y que estaba en funcionamiento en Argentina desde el año 1937. Y no encontraban la respuesta que ellas demandaban, lo que ellas querían encontrarlo ya. No les entraba en la cabeza de que no se supieran dónde estaban. Y ese 30 de abril, una madre, que es Azucena Villaflor, les dice a las madres unos días antes, en la iglesia de la Marina, la capilla Estela Maris de la Marina, iban a ver al obispo a cargo de la iglesia, de esa capilla, un obispo militar, y el obispo ese día les hizo sacarse los zapatos para entrar. Y las madres no entendían por qué esa burla, ¿no? Porque las madres, además, imagínense la desesperación de estas madres, sacarse los zapatos en una iglesia, capaz, me imagino, ¿no? Las madres con las medias rotas, qué sé yo. La mayoría de las madres, los desaparecidos, son de condición social humilde. Y además en esa situación de desesperación. Y bueno, tener que rebajarse a eso para que además no les dé ninguna información. Al contrario, los tipos les sacaban información para poder armar el aparato, hacerlo más eficaz al aparato de represión. Entonces Azucena dijo, basta, se terminó, tenemos que ir, así no vamos a conseguir nada, tenemos que ir a la Plaza de Mayo, que nos vea mucha gente, y la excusa fue entregar una carta a Videla. Y dijeron, bueno, vamos, y era sábado el día que dijeron, ese 30 de abril fue sábado. Por supuesto se dieron cuenta que no estaba ni Videla, ningún burócrata de la Casa de Gobierno, no había gente en la plaza, no pasaba nadie por la plaza porque era feriado, era sábado, y entonces decidieron, no, vamos a, ¿qué día vamos? Una dijo, bueno, los viernes. Una otra dijo, no, los viernes es día de brujas, no. Bueno, entonces los jueves. Bueno, el jueves, listo. No pararon más. Todos los jueves, desde entonces hasta ayer, y el jueves que viene también, las madres de Plaza de Mayo estuvieron en la Plaza de Mayo. No sé si todos fueron alguna vez a la plaza un jueves. ¿No fuiste? Fuiste. Bueno, el que no fue, de verdad les digo, no se pierdan esa experiencia de ir a verlas y marchar con las madres de Plaza de Mayo. Y no se queden al costado. Muchas veces vemos nosotros que los turistas, sobre todo, que se quedan al costado y miran y no... Claro, yo entiendo, le da como una cosa es una ceremonia que les es ajena. Pero las madres quisieran que se sumen también a la marcha. Así que si van, marchen con las madres. Y eso pasó el 30 de abril del 77. Ahora, ¿cuál es el contexto de esto? Brevemente. La dictadura. Pero era una dictadura muy particular, la dictadura argentina. ¿Por qué? Porque no era la primera en el continente, con los mismos objetivos, de arrasar con la resistencia popular, la lucha popular, para imponer un plan económico similar al que tenemos hoy, el mismo en realidad. Y para eso había que asesinar y destruir toda organización, vestigio de organización popular. La experiencia inmediata que tenía la dictadura argentina era la chilena, la dictadura chilena del 73. Y en Chile, Pinochet entró a los bombazos a la Casa de la Moneda, muere de hecho ahí Salvador Allende, secuestra a un montón de compañeros y compañeras, los lleva al Estadio Nacional, que sería como llevarlos a la cancha de River,
los tortura delante de... Todo el mundo sabe que en el Estadio Nacional se congregan a todos los secuestrados, y entonces empieza a esto a generar un gran escándalo en toda América Latina. En Europa, los chilenos que escapan de esa dictadura denuncian esto, la dictadura de Pinochet se jacta de eso, entonces empieza a generar esa forma de represión tan abierta, a cielo abierto, muchos problemas, mucho dolor de cabeza a la dictadura chilena. Entonces la dictadura argentina aprende de eso. Y entonces cuando toma el poder la dictadura argentina, hace el mismo plan represivo, pero de otro modo, oculto. Se los secuestra, se los manda a cárceles clandestinas, campos de concentración, que no se sabía dónde estaban. Los operativos, muchos de ellos son nocturnos, se simula que son operativos por drogas o por otros hechos vinculados a delitos comunes, y por supuesto produce un gran terror, pero a la vez hay una fachada de dictadura blanda, de dictadura que viene a recomponer el orden en la Argentina, no que viene a matar, viene a recomponer el orden, ese era el discurso. Mantiene ciertas fachadas de discusión democrática, por ejemplo el diario La Opinión, que venía siendo un diario de izquierda o más o menos progresista, podríamos compararlo con Página 12 de hoy, lo mantiene. El director, que era Jacobo Tielman, permanece en el diario, empieza a ser favorable a la dictadura, incluso los primeros meses del diario La Opinión son abiertamente favorables a la dictadura, este discurso de venimos a imponer el orden, porque se había desmadrado la violencia, ese era el discurso de la dictadura, las bandas de la AAA contra el terrorismo subversivo, las organizaciones revolucionarias, que ellos les llamaban la subversión. Con ese discurso toman el poder. E insisto, tienen mucho acompañamiento al principio. Yo traigo siempre un ejemplo, porque es muy gráfico para que todos entiendan, ¿no? Uno de los organismos previos al golpe, que ya existían, que además tienen circulación, así como las madres van a la Liga tenía su oficina en Corrientes y Callao y funcionaba. Lo mismo funcionaba la PDH, ya estaban las asociaciones familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas que se había creado en el 75, estaba el MED, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Todos estos organismos funcionaban y hay un seminario que organiza la PDH sobre los derechos humanos en agosto del año 76 y lo invitan a Videla. La PDH invita a Videla al seminario y Videla responde agradeciendo la invitación y decide no ir, pero manda un telegrama de agradecimiento. Acá yo tengo el boletín, si lo googlean lo van a encontrar, el boletín de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en el que en la primera hoja del boletín de la edición de septiembre del 76 da cuenta del texto del telegrama presidencial abajo, recibido por las autoridades de la PDH, en el que Videla en tercera persona dice, no traje los anteojos, no. Excelentísimo señor presidente de la Nación, agradece con S, escribe, agradece amable invitación, reunión solemne con motivo inaugurar jornadas, estudios de derechos humanos, lamentando imposibilidad estar presente. Punto, atentamente, punto, jefe, Casa Militar, Presidencia de la Nación. No estoy haciendo un juicio de valor sobre la PDH, ¿tá? Porque de hecho la PDH es una organización que tiene muchas filiales en el interior. Hubo una en La Matanza, no sé si todavía está. Sí. De hecho, capaz que venían. Muy compañera, participaron de muchas actividades de las madres. Betty me dijo capaz que venía, no sé si viene. Por eso. Pero la PDH había sido conformada por políticos. Sí.
Menem era parte de la PDH, Alfredo Bravo, Raúl Alfonsín, Alicia Moro de Justo del Partido Socialista. Y el discurso que venía con la dictadura era: queremos dejar afuera a los subversivos, a la violencia política, venimos a pacificar. Ese era el discurso de la dictadura. Y muchos lo compraron. Esa es la realidad. Entonces las madres advierten esta situación. O sea, ¿cómo es que la PDH, donde yo voy a reclamar, invita a Videla? Si yo ya intuyo que es Videla el responsable. No tenían mucha politización las madres, pero veían que el gobierno estaba en contra de ellas, de lo que ellas querían, claramente. ¿Cómo que la PDH lo invita? Entonces las madres empiezan a ver eso, empiezan a ver que comisiones, incluso hay cierto espacio para la participación sindical, por supuesto no las comisiones obreras combativas, las de base, esas no, al contrario, muchos fueron burócratas sindicales los que denunciaron, en complicidad con las patronales, a los trabajadores sindicalizados combativos. Y se los llevaron denunciados por los mismos del sindicato. Y entonces las madres ven ese vacío de representación de su reclamo y deciden ejercerlo por sí mismas. Por eso hacen lo que nadie se animaba, además, porque la Liga, familiares, MED, bueno, en fin, todos los organismos que estaban, incluso a PDH, sabían quiénes eran los que estaban enfrente, sabían lo que estaba haciendo la dictadura, el riesgo que corrían. Y las madres hicieron lo que ninguno se animaba, que era ir a la Plaza de Mayo, hacer visible su reclamo, en un momento en el que no había movilizaciones populares, ni mucho menos. Entonces, este es el contexto en el que surgen las madres. Por eso la historia de las madres es también muy ninguneada, muy mal contada a propósito. ¿Por qué? Porque su propia emergencia en la política nacional señala entre complicidad, cobardía, no asumir el rol histórico que tenían determinados organismos de derechos humanos, entidades de la sociedad civil, sindicalistas, sociedades de fomento, en fin, espacios de la sociedad civil que tendrían que haber tenido una actitud mucho más, que podrían haberla tenido mucho más de enfrentamiento a la dictadura, o de solidaridad por lo menos para quienes estaban siendo perseguidos, ¿no? Una vez yo escuché todavía hoy es la defensora general de la Nación, Estela Maris Martínez, que ella fue trabajadora judicial y ella, como cuando era trabajadora, ayudó a tramitar algunos habeas corpus, por lo menos ponerlos en la fila de expedientes, ponerlos arriba, lo que podía, para que haya una respuesta más rápida, ¿no? Y Estela Maris dijo, si en el Poder Judicial, ella hablaba de su ámbito, si en el Poder Judicial hubiese habido otro compromiso, seguramente habría más desaparecidos judiciales, pero la cantidad total de desaparecidos en el país hubiese sido muy inferior, ¿no? Y tenía razón, ¿no? Si todos hubiesen hecho un poquito más, quizás, por supuesto, hubiese habido más perseguidos ahí, pero la cantidad de desaparecidos hubiese sido menor. Es decir, el enfrentamiento a la dictadura hubiese sido más fuerte de entrada, ¿no? Y fue de entrada cuando la dictadura hizo su mayor masacre, a los primeros años, ¿no? Muchas veces se habla que no había información. Bueno, está la carta de Rodolfo Walsh, que es incluso anterior al surgimiento de las madres, el mes anterior, cuando la dictadura cumple un año en el poder, el 24 de marzo del 77, o sea, un mes y 6 días antes de que las madres vayan a la plaza, Rodolfo Walsh escribe esa carta abierta, que no la publica en el diario, porque no se le van a publicar. Se la manda a todas las agencias de noticias, a todas las redacciones de los diarios. Y llegó a las redacciones de los radios, porque logró tirarla en el buzón, y eso llegó a las redacciones.
Y todos los periodistas sabían lo que estaba pasando en la Argentina. Y Rodolfo Bosch lo denunciaba con mucha precisión para la época, para el momento en el que estaba el golpe, hasta ya había pasado un año justo, denunciaba ya 15.000 desaparecidos. Rodolfo Bosch. Es decir, la información estaba. Lo que pasa es que no había decisión política de hacerla, de investigar, de hacerla valer y de levantar la voz, ¿no? Y las madres de Plaza de Mayo son un emergente de eso. Son un emergente. Muchas veces se habla, y en esto las madres, sobre todo Eve, y especialmente en los últimos años, especialmente enfatizaba la diferencia que tienen las madres con los organismos de derechos humanos, incluso con los organismos que se forman a partir del golpe, incluso con posterioridad a madres, ¿no? Y siempre, una vez me acuerdo en la plaza, dijo, la próxima vez que en un acto, estaba Cristina, ¿no? La próxima vez que en un acto, no me importa si está Cristina, no me importa quién esté, que los funcionarios dicen, las madres y abuelas, como si fuéramos lo mismo, las madres nos levantamos y nos vamos. Lo dijo Eve en la plaza, enojada. ¿Por qué? Porque no es hacer un Boca River de las madres o las abuelas, sí entender que no son lo mismo, entender sus diferencias, entender por qué, para comprenderlas, sobre todo de acá para las generaciones siguientes, que ya no vamos a tener, mis hijos no sé si van a saber, yo sí un poco más porque milité con Eve y estuve al lado de Eve, pero los hijos de las abuelas quizás si comprenden las diferencias entre ellas, van a poder hacer una lucha en común. Si las comprenden. Y es comprensible, tiene racionalidad por qué se enfrentaron, por qué se separaron. En Estados Unidos, el 1 de enero del 77, viene un presidente demócrata, Carter. Habrán escuchado hablar de Jimmy Carter. Se murió no hace mucho. Y Carter llegó al poder en Estados Unidos haciendo campaña electoral sobre los derechos humanos. Carter iba a ser el presidente de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque estaba en plena Guerra Fría con el bloque soviético, y el bloque soviético era el que violaba los derechos humanos y no garantizaba la democracia. Ese era el discurso a escala planetaria, ¿no? Pero claro, en ese discurso había una contradicción, que eran las dictaduras latinoamericanas, que habían sido sostenidas por Estados Unidos, impulsadas por Estados Unidos, por los gobiernos republicanos, más a la derecha. Carter era demócrata, y cuando asume el 1 de enero del 77, para los organismos de derechos humanos, para ese grupo de víctimas que estaba peleando por encontrar a sus hijos, Carter representaba una posibilidad, por lo menos, ¿no? Y al principio Carter ni lo recibía a Videla, ni quería entrevistarse con ningún funcionario de la dictadura argentina porque, claro, era la dictadura que tenía desaparecidos. Lo estaban denunciando las madres, lo estaban denunciando ya en el extranjero algunos exiliados. Y entonces Carter había frisado la relación con la dictadura argentina, cosa que el gobierno anterior era todo lo contrario, eran íntimos. Y entonces Videla estaba desesperado. Se destrabó en septiembre del 77 en una visita que hace Videla a Washington, donde se va a firmar un tratado sobre el Canal de Panamá. Ahí es el primer encuentro. Y Videla le dice a Carter, le pide por el tema de los desaparecidos, le dice, algo tienen que hacer porque hay muchos reclamos por esto. Videla cuando sale le dice, para diciembre vamos a tener una Navidad en paz, va a haber novedades, ¿no? Y este descongelamiento entre la relación diplomática entre Estados Unidos y la dictadura argentina hace que en octubre venga a Buenos Aires el secretario de Estado norteamericano, que se llamaba Cyrus Vance, y ahí las madres aprovechan para ir a plantearle, a exponer, a ponerse el pañuelo y exponerle lo que estaba pasando en la Argentina. Y un grupo de madres que tenía hijas desaparecidas, que
que se las habían llevado embarazadas y que para entonces ellas calculaban que ya habrían parido, o que tenían hijos, bebés, que habían sido secuestrados junto con el secuestro de sus hijos o hijas, y que no se sabía el destino de esos chicos, decide presentarle a Cyrus Vance un testimonio, un papel por escrito, con el relato de su caso en particular. Ese hecho se considera como el hecho fundacional de Abuelas de Plaza de Mayo. Cuando viene Cyrus Vance a la Argentina en octubre del 77. Y, por supuesto, para las madres fue una situación difícil, porque un grupo de ellas, todas venían pidiendo por los hijos, decidió hacer como un reclamo aparte por los nietos, por su situación particular. Eso, para ese grupo tan dolorido de mujeres desesperadas, fue duro, porque es como que empezaron a poner el acento en otra demanda, implícitamente, no lo decían entre ellas, pero implícitamente esas madres, abuelas, empezaban a bajar los brazos en la búsqueda de sus hijos, como que tenían algo más, algo distinto por lo que querían. Además, porque las evidencias a medida que pasaba el tiempo era que los hijos no aparecían. Las madres siempre contaban. Nosotros íbamos a las marchas, a los jueves, con una bolsita, con una muda de ropa, porque pensamos que lo podíamos encontrar, que los íbamos a encontrar ese mismo día. Y si aparecía, seguro no iba a tener, la ropa iba a estar sucia, el cepillo de dientes, el medicamento, qué sé yo, para si eran asmáticos, el Ventolin. Tenían la esperanza de que los iban a encontrar, y cada día que no lo encontraban era un cachetazo. Entonces este grupo que ahora aparecen los nietos, era como que, bueno, empezaban a asumir, sin decirlo todavía, que los hijos no aparecían, no iban a aparecer. Y en el desarrollo de esa lucha, además empezaron a construir un discurso para legitimar su búsqueda, que era: los nietos son inocentes. Y eso en las madres empieza a hacer mucho ruido, porque ¿cómo que los nietos son inocentes? Entonces los hijos son culpables. ¿Qué hay que hacer para poder acceder a la categoría de víctima? ¿No? Hay un famoso texto de Juan Gelman que escribe eso, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ser víctima en la Argentina? ¿No? A él que le faltaba una nieta también. Claro. Y eso es muy doloroso para las madres. Pero a la vez era el discurso que ellas podían elaborar para legitimar su planteo. Las madres piensan que al principio, especialmente la diferencia no era con abuelas, que surgió después, era con familiares detenidos y desaparecidos por razones políticas. Ya en el nombre de ese grupo había una conceptualización política. Eran familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Las madres eran las madres, apenas. Ellas enfatizaban ese vínculo, nada más. Eran las madres de los desaparecidos. Y ellas como madres tenían derecho a buscarlos. No hacían ninguna elaboración política sobre lo que hacían los hijos. Después fue todo lo contrario. Las que más se politizaron fueron las madres, pero al principio no. Al principio lo único que ellas tenían para hacer valer era que eran madres. Nada que ver con los familiares, que en muchos casos los familiares incluían hermanos de los desaparecidos, y por supuesto los hermanos en algunos casos militaban también. O sabían muy bien en lo que andaban sus hermanos o hermanas que estaban desaparecidos. Tenían vinculación con las organizaciones. En muchos casos las abuelas se enteraban las madres que eran abuelas, se enteraban de que sus hijas estaban embarazadas o que habían parido incluso por la organización donde militaban, porque habían perdido contacto con ellas por la clandestinidad en la que estaban estas compañeras en los últimos meses o años, ¿no? Algunos entraron a la clandestinidad en la época
antes del golpe incluso. Entonces, ¿cómo se enteraban que estaban embarazadas? Por un compañero o compañera que venía y avisaba. Entonces había ahí también un vínculo con las organizaciones, cosa que las madres, todo lo contrario, lo evitaban. Hay un relato de Ana María Sabio. Ana María Sabio es una gran compañera de madres. No es madre, es una compañera que le faltaba a su compañero, su marido, su esposo. Acababa de parir a Ana María. Y además el marido de Ana militaba en el sindicato de YPF. Y el marido de Eve laburaba en YPF, en el Senado. Y entonces, cuando desaparece el esposo de Ana, los compañeros le dicen a Ana, mirá, hay la esposa de uno, de Toto, que era el marido de Eve, le faltan los hijos y está, un hijo le faltaba todavía a Eve, y se está organizando, ¿por qué no la vas a ver? Entonces Ana, por supuesto desesperada, buscando a su esposo, la va a ver a Eve. Y entonces Ana cuenta el primer encuentro con Eve en un bar en La Plata, y Eve le dice, bueno, vos buscalo, pero vos tenés derecho a buscarlo a tu esposo porque es tu esposo, es el papá de tu hijo. No te vincules ni con el sindicato, ni con nada de política, porque si no, vas a perder. Vos lo buscás porque es tu esposo, nadie te puede prohibir que vos busques a tu esposo. El marido de Ana aparece, lo blanquea, pasa a ser preso por el Poder Ejecutivo, lo liberan al final, después de la guerra en el 82, y después se van a Suecia y Ana arma con el marido, con Omar, arma el grupo de apoyo a madres en Suecia y bueno, todavía hoy es clave para nosotros. Yo le digo que es el quinto Beatle de las madres, porque Ana siempre está al lado de las madres, pasan los años, y Ana la va a ver a Eve, entonces le dice, Eve, lo encontramos, lo blanquearon, está preso en la unidad 9, en La Plata. Contenta, le va a decir, y a la vez con un poco de culpa porque el hijo de Eve todavía sigue sin aparecer. Y Eve le dije, bueno, buenísimo, no vengas más. ¿Cómo no? Las quiero seguir ayudando. No vengas más vos, porque vos ya está, ya lo encontraste, ocupate de tu marido. Ana siguió yendo. Y organizó la colonia, bueno, muchas cosas con las madres, por eso las madres también la quieren tanto a Ana. Pero vean hasta dónde Eve no quería, las madres no querían esa vinculación colectiva. Pero bueno, esa fue su legitimidad para su lucha. Poner en juego únicamente el vínculo filial, madres e hijos. Después eso se convirtió en un vínculo político, sobre todo a partir de las evidencias de que los chicos no volvían, no aparecían. Por eso no es tan blanco o negro, ¿no? Pero por supuesto este discurso de las madres, de las abuelas, de son inocentes, en las madres hizo mucho ruido. ¿Y por qué también? Porque con el recorrido que vino a partir de esos años, eso se fue profundizando. Porque si esto pasaba en el 77, imagínense el 78, que seguían sin aparecer los chicos, 79, que viene la OEA y no pasa nada, 80, ya empiezan a ver las madres que no van a volver. Entonces las madres, ¿qué van haciendo con su discurso? Se va radicalizando más. ¿Por qué? Porque no tienen nada que perder. Entonces saben que el único daño que le pueden generar a la dictadura es político. Las abuelas todo lo contrario. Una vez que encuentran un niño o lo identifican dónde está, con qué familia, tienen que buscar al principio el modo de que un juez logre restituirlo. Entonces ellas tienen vínculos con los jueces. Yo me acuerdo que en pleno menemismo, Estela de Carlotto sacaba comunicados a favor de Servini de Cubría, reconociéndole a Servini de Cubría, que era jueza correccional de dictadura, porque había hecho una restitución. Cosa que las madres todo lo contrario. A Servini de Cubría poco que le toman el despacho una vez a Servini. Pero bueno, tiene que ver con esto, con los diferentes objetivos y las estrategias para poder llevarlos adelante. Las madres se irán radicalizando más. Y hay un hecho que es determinante, donde ahí sí ya no habrá más vuelta atrás en la disputa o en la diferencia entre Madres de Plaza de Mayo y el resto de organismos de derechos humanos, que es en el 79.
¿Qué pasa en el 79? Viene la OEA, ¿no? Viene la OEA, la dictadura se da cuenta que las madres ya habían salido el año anterior fuera del país, en el 78. Yo me estoy salteando hechos, pero bueno, porque si no, no terminamos más. En el 78 salen las madres del país, después del Mundial de Fútbol. ¿Por qué? Porque logran reconocimiento internacional, empiezan a ser visibles fuera de la Argentina, en Europa. La televisión holandesa va en vez de transmitir el partido inaugural, que era un jueves, el 1 de junio del 78, va a la Plaza de Mayo porque le dicen, sabían por los exiliados argentinos que en Europa, en la plaza, estaban las madres. Entonces van a cubrir la marcha de las madres. Y esa filmación es la primera filmación que hay, el primer registro fílmico de las madres de Plaza de Mayo, y no circula en Argentina, circula en Europa. Entonces las empiezan a invitar de Europa y de Estados Unidos y de todos lados para que vayan las madres. Y las madres van. Eso las protege, porque así como les conté a Azucena Villaflor, tienen que saber que hay 3 madres que están desaparecidas: Azucena Villaflor, Mari Ponce de Bianco, Esther Balestrino Cariaga. Es la abuela de un compañero de La Matanza, de Charly Cuevas. Carlito. Que lo deben conocer seguramente. Bueno. Entonces, salir del país, para las madres es una protección también. Que las conozcan afuera, ¿no? Entonces, en el 79 la dictadura cambia la estrategia para enfrentar a las madres, a ese problema político de primer orden que le plantean las madres. Primero fue la solución que buscó la dictadura fue secuestrar a las 3 más claras del movimiento. Se infiltran, Astiz se infiltra y señala quiénes son las 3 claves. Pero fracasa esa estrategia, porque no se da cuenta que cuando secuestran esas 3, ya esas 3 han dejado un núcleo en el que sobresale Eve para que continúe la lucha. Y vuelven a la plaza. Y entonces dicen, ¿qué hacemos con esta? Entonces en el 79 cambian el discurso. ¿Cuál es el cambio de discurso? Esa denuncia, ese reclamo fundacional de las madres, que es ¿dónde están los desaparecidos? La dictadura lo empieza a responder, están muertos. Están muertos los desaparecidos. Entonces ahí las madres dicen, bueno, ¿cómo respondemos a esto? Porque si están muertos ya no tiene razón de ser la pregunta inicial. Crea una herramienta para esto, muy perversa, que es la ley de presunción de fallecimiento, que lo crea apenas se va la OEA de la Argentina. Apenas se va la CID de la OEA, en septiembre del 79, sale un decreto ley, porque no había congreso, había una comisión de asesoramiento legislativo que sacaba leyes, pero eran decretos. ¿Qué establece? La ley de presunción de fallecimiento, que dice que entre la fecha de la declaración del estado de sitio en el gobierno de Isabel hasta la fecha en la que un familiar vaya al Ministerio del Interior y diga que no encuentra a su familiar, un hijo o hija, un esposo o esposa, y lo declare ahí, puede presumir que está muerto. ¿Qué efecto tiene esto? Civil. Si está muerto, entonces podés hacer la sucesión de la casa, podés venderle el auto, puede pagársele una pensión a su cónyuge o a su hijo. ¿Se entiende? Y entonces, ¿cuál es lo perverso? Que la dictadura no dice, los matamos. Son los propios familiares los que presumen que están muertos. El primer registro de muertos lo hacen los familiares, no la dictadura. Y la madre dice, esto es una locura, es inaceptable. Los organismos de derechos humanos, y aquí empieza el gran problema, todos los organismos, ya está el CELS, la Liga, el MED, el SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, me olvidé de nombrarlo, que es anterior al golpe también con Adolfo Pérez Esquivel. Abuelas todavía están con formación, están acá y allá. De hecho, Abuelas al principio ni siquiera se llama Abuela de Plaza de Mayo, se llama Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos. Todos esos organismos ven un avance en esto. Dicen, ven que todo lo que veníamos diciendo era verdad, y empiezan a plantear como objetivo el esclarecimiento. Las madres dicen, no, esto es inaceptable. Nosotros no queremos el esclarecimiento. Y empiezan a plantear que lo único que quieren
es la aparición con vida de los desaparecidos. Es el primer planteo político revolucionario de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque la dictadura podía dar listas de muertos, podía dar pensiones, podía recuperar las Malvinas como haría en el 82, para contentar a la población y tener algún grado de consenso. Podía llamar elecciones incluso. Todo eso lo podía hacer, de hecho lo hizo. Pero alguna sola cosa no podía hacer, que era que aparezcan con vida los desaparecidos. Y era lo único que las madres le pedían, lo único. Lo único que las madres le exigían a la dictadura era la aparición con vida. Entonces no había forma de negociar con ella, porque era lo único que la dictadura no podía dar, porque los había matado a todos. No es que las madres estuvieran locas y pedían porque estaban locas. No, pedían porque sabían que era lo imposible, porque sabían que ahí tenían un conflicto permanente. Y le exigían así a todos. Nadie negocie esto, Si va a haber democracia algún día, que nadie negocie esto. Que le exija a la dictadura respuestas, y la respuesta tenía que ser, sí, los matamos nosotros, que alguien se haga responsable y cárcel. No había otra. No había ni guita, ni nada, ni elecciones, ni Malvinas, nada que las contentara. Era la aparición con vida o nada. Y el resto de los organismos ven como un paso adelante esa ley de presunción de fallecimiento del 79. A partir de ahí estarán divididos para siempre. Y las madres de Plaza de Mayo, desde ese momento, bueno, hasta hoy, ven que la única forma de aparecerlos con vida no es ni siquiera los juicios, porque ayer yo me daba cuenta, cuando hubo condiciones para enjuiciarlos a todos y a todos los milicos, incluso se empezó a avanzar sobre algunos civiles, no prosperó mucho, pero no por culpa del poder político, sino por culpa del poder judicial, que fue con Néstor. Las madres no participaron de ningún juicio. Dijeron, entre ver a un niño feliz y a un milico preso, nosotros elegimos ver a un niño feliz. Y empezaron a profundizar en la experiencia de la universidad, crearon una radio, se metieron en el sueño compartido para crear trabajo y hacer viviendas. Las estafaron y volvieron a hacer viviendas con el ejército, con Milani, que también fue una polémica enorme, y las madres los corrieron a todos igual, se las bancan todas las madres. Y ese es el objetivo, politizar siempre, no ponerse en el lugar de víctimas. Eso es lo que decía, nosotros no somos víctimas, nosotros estamos acá porque elegimos estar en esta lucha. Hay siempre compañeros y compañeras que están peor que nosotras. Hay compañeros que no pueden elegir porque tienen que estar trabajando, tienen que mandar a los pibes a trabajar y no a estudiar, tienen que elegir qué comida darles, si a la mañana, el desayuno o la merienda, o almuerzan o se acuestan temprano sin dormir. Esas son las víctimas, no nosotras que estamos en esta lucha porque queremos. Entonces peleamos por el otro, eso decía él. La única garantía que tenemos es que no peleamos para nosotras, peleamos para los demás. Entonces cuando vos peleas para los demás, no tenés nada no te pueden correr con nada, porque no tenés nada que perder. Eso enseñaron las madres de Plaza de Mayo. Y ese es el ejemplo que nos tiene que quedar. En ese recorrido muchas veces yo veo, circula la voz de los organismos de derechos humanos, uno agarra la página 12 y hablan siempre otros organismos, más, entre comillas, buenos, con un discurso no tan confrontativo como el de las madres. Sin embargo, las madres son las que han logrado esto que les conté al principio, una radio. ¿Qué otro organismo tiene una radio? Él se enojaba mucho con un partido político que tiene mucho dinero y no tiene un medio de comunicación. Decía, ¿cómo no tienen, con la plata que tienen? ¿Por qué no se...? Nosotras, si hubiésemos tenido la mitad de esa plata, un canal de televisión mínimo tendría la madre. Demetrio, decime qué dial es. AM 530, la radio de las La madres. última del dial. La primera es muy fácil de escuchar. Bueno, igual ahora nadie escucha la radio con
A la izquierda. con la antena. A la derecha jamás. Yo estoy todo el día. Pero antes, cuando no había aplicaciones, era muy fácil sintonizarla porque era la primera de la izquierda, ¿no? Cuando empezaba el diario, la 530. Pero bueno, esa es la lucha de las madres de Plaza de Mayo. No es una lucha, ellas siempre dijeron, nosotros no contamos lo que les hicieron a nuestros hijos. A nosotros nos interesa contar lo que nuestros hijos hacían. No queremos ir a dar lástima a la televisión o a una nota, a un documental contando el horror de la represión. Nosotros queremos contar la belleza de la vida de nuestros hijos, que se jugaron las pelotas y que les enseñaron todo a ellas. Recién comentábamos con Facundo que Eve contaba que los hijos la cagaban a pedos a Eve porque le decían, mamá, necesito ropa para un compañero que está escondido y lo tenemos que... Entonces decía Eve, andá al fondo que tengo ahí ropa. No, mamá, esa es la ropa vieja, eso hacen los ricos, vos tenés que dar la mejor ropa. Dame la camisa de papá, la mejor, la última. Y dice que Eve ahí entendía, ¿no? Bueno, después Eve nos cagó a pedos a nosotros. Ahí aprendió Eve cómo era la cosa y nos cagó a pedos a nosotros, pero bueno, así aprendimos nosotros también. Y me parece que insisto con esto que dije al principio y ya termino, es importante porque todavía tenemos una suerte generacional, nosotros que somos contemporáneos de las madres. Dentro de 20, 30 años ya no van a estar. Y entonces los que vengan nos preguntarán a nosotros, che, ¿cómo era esto de las madres? Entonces tenemos esa suerte de que todavía las tenemos. Vayan a la plaza, véanlas, escúchenlas, tengan su ejemplo cercano porque todavía lo tenemos, por suerte, y vamos a luchar, no somos víctimas. Ahora se plantea esto de Cristina presa. La mejor forma de liberar a Cristina es ganarle a Milei. Tenemos que ganar a Milei, tenemos que sacarlo a Milei. Si lo sacamos a Milei, después sí la vamos a poder liberar a Cristina, pero no al revés. Porque si la liberamos a Cristina para que venga a este país de mierda, es injusto también para Cristina. Primero tenemos que sacarlo a Milei, ganar las elecciones en septiembre, ganar en octubre, ganar en el 27, si podemos antes mejor, bajarnos a la mierda y después sí, vamos a ganar sola. Pero que no nos confundan, porque claro, está ahí, uno le agarra mucha bronca, es muy injusto todo, y tiene ganas de salir a patear todo. No, compañeros, tenemos que tener la cabeza fría más que nunca ahora. No nos equivoquemos. Tenemos un montón de cosas que cuidar todavía, que defender. Ayer se cumplió el año del asesinato de Costecchi y Santillán. Sí. 23 años. 23 años. Y antes de ayer se votó en el Senado de la Provincia de Buenos Aires una ley de expropiación de una fábrica recuperada por sus trabajadores hace 11 años. Es muy parecido todo al 2001, pero en aquel momento no teníamos una ley de expropiación ni a ganchos. Al contrario, teníamos represión. Entonces hoy cuidemos que si entran los de Milei al Senado y a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, no vamos a tener más ese tipo de leyes. Todo lo contrario. Así que cuidemos lo que tenemos y vamos por más, y ahí la vamos a liberar a Cristina. Gracias, compañeros y compañeras.